La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. What is your bottom line? Is your bottom line that you would accept a referendum that the Spanish government accepts, a referendum about independence? You said in your speech yesterday, what about the Scotland scenario in Britain? Would you accept that type of referendum accepted by Madrid? Por descontado. Nosotros estamos dispuestos. Of course, we are ready to accept a referendum like the one that took place in Scotland. Yo lo que creo que debería hacer por responsabilidad y por respeto a la ciudadanía catalana y española es decir exactamente la verdad, su verdad. Es decir exactamente qué es lo que quiere, cómo, en qué situación está, que no trate de burlarlo, que no trate de falsearlo, de enmascararlo. Lo que es irrenunciable es que las conversaciones y unas hipotéticas negociaciones deben partir del reconocimiento de la realidad. Y es de lo que hay que hablar, de la relación Cataluña-España que no funciona. Y que hay una gran parte de los catalanes que quiere convertir Cataluña en un Estado independiente y que quiere hacerlo con acuerdo con el Estado español. El problema no es solo Cataluña ni Euskadi. Hay vida más allá de Cataluña y de Euskadi. Y hay algunos parlamentarios que representamos otros territorios creemos que hay patatas calientes que se tenían que haber solucionado y uno de esa patata caliente es el problema de la financiación, que afecta a todos. Por tanto, la patata valenciana y la patata murciana forman parte también de la patata española. Hemos venido a dar el pésame a todo el Ejército del Aire, que vive con intensidad nuestra fiesta nacional, y también hemos venido a estar con su familia. Hemos estado con la viuda, tiene un niño muy pequeño, de 4 meses. Es un momento para ella, como todos ustedes pueden entender, muy duro, muy difícil. Hemos intentado animarla. Tiene 3 hermanas, tiene una familia estupenda. Son de Socuéllamos, en la provincia de Ciudad Real, y ahora estamos esperando a que lleguen los padres del capitán fallecido, que viven en Santa Pola. Lo harán ahora y también le transmitiremos nuestro sentimiento y nuestro pesar. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Muy buenos días a todas, bienvenidas a La Cafetera. Hoy una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en este pequeño mundo tan intenso y a veces tan agotador, tan cansado, en pleno puente de la Constitución, y esto hace que haya un montón perdón del Pilar, mira, sí, de tener, digo, de la Constitución, de pronto he tenido un déjà vu, una cosa así que me ha emergido del cerebro, que lo tengo licuado, que estuve ayer oyendo. Es que tanto hablar de la Constitución nos estamos licuando ya. En el puente del Pilar, y no, lo digo porque es que estaba viendo algunos mensajes y he mezclado titulares, pero
Sobre todo porque hay un montón de gente que está de puente, eso sí, y entonces dicen, ay, no sabemos cuánta gente estaremos juntos esta mañana, en esta mañana tan soleada, tan alegre, tan feliz. Por cierto, tenemos que hablar del cambio climático. El lunes ya le he dicho a Ainhoa Goñi que estuvimos ayer cenando en Malasaña, estuvimos en una mesita de Malasaña cenando y le dije, Ainhoa, tenemos que hablar de el cambio climático porque no es normal cómo estamos dando por hecho, cómo estamos asumiendo que estemos casi en verano. Estamos y con camiseta en pleno a mediados de octubre. Es una cosa insólita y que no estemos preocupados por este asunto. Bueno, un abrazo muy especial. Saludos a Andrés, Carmelo. Muy buenos días, compañeras, amigas, resistentes, cafeteros. Hoy, café de Mozambique, dice Isabel Aragón. Buenos días. Filosofía perdida. Rajoy dando el pésame a la familia del militar. Espero que trate mejor que las del Jack 42, dice Filosofía perdida. Pablo, Daniel Costa, Ángel Trianero, José Luis G, Gracia Moreno, José Alquebla, por cierto, un besito, Gracia, ¿qué tal estás? Hace mucho tiempo que no sabemos, que no sé nada de ti. Carmen Fernández, Filosofía perdida. Figuero Maroñas, tantas y tantos amigos que se están incorporando a esta hora. Marian, Cristian, Iglesias, Neuronas, Mercedes, Xavi Gracia, Marta Cruz. Dice Marta Cruz, que ayer estuvo de compras, que la ropa de invierno estaba ya rebajada, se van a comer los jerseys de lana. El Notas, Elena Noruega, un beso, Elena, Sergio Vinuesa, Percebeiro Gude, Manuel Fuentes, bueno, tantas y tantas personas que nos van a ayudar también a tomar la temperatura a la ciudadanía en esta suerte de CIS particular con el que escuchamos cuáles son las preocupaciones de los oyentes, de los ciudadanos en este mundo tan complejo, tan convulso y tan cambiante. Buenos días, María.es, ahora sí, oficialmente y de forma constitucionalmente. Ordenada. No te burles de mis taras. De mis reformas constitucionales. No te burles de mis taras. Es que se me han cruzado las cosas. ¿Qué tal estás? Bien. De viernes. Sí, te veo. La jauría humana me ha dejado un poco... Vamos a hablar de la jauría humana, por fin. Esas 2 horas y 13 minutos. Oye, mira, no quiero una sola burla en este tema porque sí. Pero hoy tienes que estar muy contento. Me vas a obligar a tener que hablar de la jauría humana y tu experiencia frente a esa película. Me vas a tener que obligar. Pero bueno, ¿qué tal estaban las calles esta mañana? Bien. ¿Hemos visto el camino hacia aquí? Bien. La verdad que el tren estaba bastante lleno. Y... Normalidad sí, en el mundo. Sí. Mira, nos vas a servir de termómetro diario para ver... O sea, el mundo sigue dando vueltas y la gente está por la calle y todo eso, ¿no? Sí, no, bueno, yo creo que la gente... Y Elena se acaba de despertar. Buenos días, Resistencia. Algunos de puente, otros a levantar el país. Muy bien, Elena. Sí, bueno, gusta. Sí, diré que sí que se ha notado menos gente, ¿eh? Sí, eso sí que es verdad. O sea, que hay mucha gente que está disfrutando de un puente muy constitucional. Que no te burles de mí. Esto es La Cafetera, amigos. Bueno... Amigos y amigas, vamos a hablar hoy de La Jauría Humana. Qué gran película, qué buena elección, qué sabia es la audiencia, qué soberana y qué bien elige las películas. Sí. ¡Qué vergüenza! Sí, una película que nos retrotrae a años 70 y que retrata esa sociedad tejana de la profunda América y sus relaciones con el dinero, con la justicia, con el racismo. Y estaréis de acuerdo conmigo los que la hayáis visto, porque después de estar semanas aquí intentando que la veáis, espero que hayan sido muchas y muchos los que hayáis visto finalmente hoy la película. Dice Fer hoy con mucha satisfacción. Por eso hemos elegido un hashtag: Almohadilla, la cafetera, jauría y satisfacción. Almohadilla, la cafetera, jauría y satisfacción. Muy apropiado para estos días. Pero además es que... a mí, ¿por qué estaba tan empeñado en que vierais esta película y que compartiéramos y que cada uno saque las conclusiones, extraiga la experiencia que quiera? ¿Por qué tenía tanto interés en hacerlo? Porque La Jauría Humana, más allá de que retrata una sociedad muy concreta y un momento muy concreto de la sociedad norteamericana, pero es verdad que habla de la justicia, de cómo la gente se toma la justicia por su mano, de la impunidad también. Habla algo de la rectitud, aunque está retratando una sociedad de los años 70, en fin, un tipo de personas muy concretos, pero habla de la arrogancia del dinero, habla de cómo una chispa puede incendiar una comunidad, gente normal, bien pensante, de comportamiento mediocre, gris, cómo estalla en una persecución totalmente cruenta y salvaje contra un inocente. Eso no es muy relevante en la película, pero todo esto me llamaba la atención porque decía, qué fácil es terminar subido en una jauría humana sin saber ni cuál es el objeto, ni cuál es la razón, ni cuál es el destino, y pisoteando el derecho y la justicia, ¿no?
Y por eso me interesaba tanto el estereotipado. También es verdad que, claro, hay quien dice, bueno, pero es que, claro, representa una sociedad un poco machista, la forma en la que se dirigen a las mujeres, toda esta moral cristiana que hay alrededor. Bueno, es que es un retrato de la sociedad tejana de entonces y, sinceramente, que no es tan exactamente, me dice María. Es bastante actual, y es bastante ciertos actual. Círculos. Sí. O sea, yo creo que lo triste de todo no es como una sociedad entera, a lo mejor decir una sociedad es muy bestia, ¿no? Pero como un círculo de personas puede volverse en tu contra y da igual la verdad, da igual lo que tú digas, da igual que tú tengas la razón, porque al final lo que cuenta es lo que dice la mayoría, y lo que dice la mayoría, como dicen muchos, va a misa. Y cómo se van subiendo unos a otros y cómo se van alimentando esos odios. Bueno, pues y luego odios que se arrastraban desde hacía años también y rencores, viejos rencores de esa pequeña localidad. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la jauría humana. Era el ejercicio de Videoforum para esta semana de La Cafetera, que ya sabéis que es un ejercicio colectivo compartido entre los oyentes del programa. Proponemos una película, hay aproximadamente una semana para verla, y después podemos pasar aquí a comentarla. Así que os pedimos, por favor, que vayáis dejando ya vuestros mensajes 627-002-002, 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa, donde podéis dejar notas de audio, ya sabéis, unos 30 segundos y con un pequeño titular sobre qué os ha parecido la jauría humana. Que no solamente, además, esta sección lo que pretende, o este espacio, que le dedicamos mucho tiempo los viernes, pero lo que pretende también es sustituir incluso la experiencia de la película. Aquellos que no la hayan visto, pues le vamos a contar un poco, va a haber spoilers, o sea que si alguien odia los spoilers y quiere ver la película, es mejor que no permanezca hasta el final, porque habrá spoilers y contaremos un poco en qué consiste, porque se trata también de poder vivirla a través del propio programa, ¿no? De poder sustituir la experiencia de ver la película. O recordarla bien, si es que ya la habéis visto. Pero lo que nos gusta es que es un ejercicio colectivo y siempre elegimos películas que tienen una lectura que va más allá de lo cinematográfico. O sea, esta es una película, es un clásico, además, y por lo tanto el lenguaje cinematográfico es muy interesante y daría para muchísimos análisis, pero nos interesa más la lectura social, ¿no? ¿Qué lección habéis extraído vosotros de lo que habéis visto, ¿no? ¿Qué os parece que retratan bien los guionistas? ¿Qué elementos desata en el espíritu humano, en el carácter humano, estas reacciones, ¿no? Así que estaba chasqueando los dedos, Mary, no me mires así. Estaba enfatizando las palabras así con chasquidos de los dedos. Así, taca, taca, taca. No me mires con esa cara, no he hecho nada. No me puedo expresar, estás escuchando La Cafetera. Bueno, eso será dentro de un rato porque también tenemos que hablar además de la actualidad que sabéis que nos deja en estas últimas horas. Seguimos todavía con el foco muy, muy, muy colocado en Cataluña. Lo que pasa es que ayer, como tuvo lugar esa fiesta nacional, que tal y como está denominada en las portadas de los periódicos, y también donde se produjo un accidente aéreo, una tragedia, un Eurofighter, sabéis que se estrelló, se vio empañada esta fiesta, dicen hoy los periódicos, por este accidente de uno de los cazabombarderos Eurofighter que participaron en el desfile, una aeronave que estaba pilotada por un capitán, Borja Ibar, se estrelló cuando estaba regresando a la base de Los Llanos en Albacete, falleció el piloto y hasta allí fueron las autoridades, se desplazaron allí y en cierta forma, bueno, pues esto puso esa nota triste en un desfile que, ¿sabéis?, se celebró con una gran solemnidad y gran... Además, este año ha ido muchísima gente. Resulta que es que con toda la tensión política, pues se ha traducido también en... Dice el periódico El País, la fiesta nacional se convierte en un clamor por la Constitución. Políticos, empresarios, sociedad civil muestran su apoyo a Felipe VI en el Palacio Real y miles de ciudadanos arropan en la calle las Fuerzas Armadas, dice el periódico El País en su portada. Así que es un poco el retrato también que hace este diario de lo que ocurrió ayer. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Ahora comentamos los titulares de los periódicos. ¿Te burlas? No. ¿Te burlas? O sea, no estás de viernes cabeza, como yo. La cabeza espesa no se puede tener. Sí. No, la jauría espesa. La jauría espesa de la portada del periódico Humano. A mí me gusta la portada del ABC. Me ha dejado... Sí, puede causar pesadillas. Pues no, pero sí, ¿por qué? Si es Mariano Rajoy pero me encanta el posicionamiento que dicen, ¿no? Día de la fiesta nacional. Sí. La España constitucional unida contra el golpe. Hombre, ni que hubiésemos tenido un golpe de Estado.
No, que en esto a mí me llama la atención. Ayer, después del programa, después de la cafetera, tuve tertulia en la Sexta, en el Rojo Vivo, y estaba allí Pilar Gómez y tuvimos una discusión así un poquito airada, que de hecho me estabas poniendo mensajes durante la tertulia. No te enfades tanto, Ferch. Claro. Digo, pero si no estoy enfadado. Si que no te aquí queremos ver enfadado. a mi Twitter, no a mis te cosas. Enfades. Pero porque tuvimos ahí un cruce con Pilar Gómez, que además nos llevamos bien en lo personal, es una tipa muy maja, y me decía, no, porque el delincuente de Puigdemont, digo, cuidado, si fuera un delincuente estaría detenido. Que si es un delincuente o no lo tendrá que decir la justicia. Luego vi en Twitter que había un montón de mensajes de insultos de ya estás defendiendo a la delincuencia, a los golpistas, los no sé qué. A ver, vamos a ver. Si anda un golpe de Estado será juzgado como autor de un golpe de Estado. Hasta este momento no está pasando eso. Ese será otro escenario. A lo mejor ese es el escenario o a lo mejor no lo es. Pero toda la utilización de los términos que se está empleando y que hoy emplea el periódico ABC, como decía María. De hecho, es que eso, Aitor Esteban, el diputado del PNV, dijo precisamente eso, ¿no? Recordó en el Congreso que dijo, podemos cuestionar ciertas cuestiones políticas, ¿no? Pero no podemos hablar de un 23F, porque no lo ha habido. Nadie ha entrado aquí con una pistola y ha intentado dar un golpe de Estado, porque no lo ha habido. Entonces, igual tendríamos que tener muchísimo cuidado con el lenguaje, muchísimo cuidado con los términos, que se lo digan a Pablo Casado, que luego él se justificó diciendo que bueno, que no se refería a la parte del fusilamiento de Lluís Companys, sino que se refería a la parte de la encarcelación. Bueno, pero el lenguaje es muy importante en momentos tan tensos políticamente como el que estamos viviendo. El lenguaje no es inocente y se utilizan términos con una clara intención de colocarlos en el relato entre los ciudadanos, ¿no? Pero es verdad, Aitor Esteban hacía, entre otras, esas reflexiones y decía, se refería a la aplicación del artículo 155 y decía, igual es que las razones no son las que ustedes dicen. El dilema es evidente. Vencer o solucionar el problema. Y la primera opción es sencilla, es fácil, porque la fuerza, tanto la fuerza institucional como la fuerza represora de las instituciones del Estado, es evidente que está en sus manos, en manos del Gobierno. Lo que ocurre es que el problema es mucho más hondo, más profundo, y quizás esa victoria en realidad no solucionaría nada y supondría una derrota a medio plazo. Por eso conviene analizar bien cuál es el problema y, desde luego, no ayuda a nada que se califique lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos días como golpe de Estado, como lo han hecho algunos miembros de su formación y algún otro partido político. Un golpe de Estado que han equiparado al 23F. Nada que ver. Esto que está ocurriendo en Cataluña no es un golpe de Estado. Nadie quiere privar de libertades a otros, nadie quiere suprimir la democracia, nadie está utilizando pistolas. Porque el lenguaje no es inocente y porque la sobreactuación a la que nos están conduciendo tiene una intención muy clara. Tiene que ver con la justificación de la reacción posterior, la reacción tanto entre la policía cuando actuó el día 1 de octubre, como después las medidas políticas con las que se va a intentar acompañar a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Dicho lo cual, es evidente que alguna respuesta, cuando se pone en cuestión el Estado de Derecho y la legalidad, alguna respuesta las autoridades tienen que dar, y esto es un hecho que cualquier persona sensata comprende perfectamente. El problema es cuando empezamos a poner en cuestión la proporcionalidad o pues observamos esa gran sobreactuación política, ¿no? Luego, creo que recordar que erais uno de vosotros, no sé si por Twitter o por WhatsApp, pero creo recordar ese mensaje de cuidado, porque ahora mismo estamos en el punto de todo vale, con tal de frenar a los separatistas, pero ese todo vale luego se queda patente, ¿no? Ese todo vale, esas medidas del todo vale del gobierno, puede que luego las suframos, porque si todo vale ahora, ¿por qué no va a valer después de todo este momento de tensión política? Tuvimos la ley Mordaza, tuvimos una serie de cuestiones, y ¿quién dice que las medidas represoras del gobierno ahora no se van a prolongar cuando termine todo este momento de tensión?
Claro, es como dice Carmen Quintana, dice, es que hemos pasado todos de ser etarras a todos a ser golpistas, y de la noche a la mañana, y no sabemos en qué momento ha cambiado todo. Y entre medias hemos pasado también por el camino de lo bolivariano, así que vamos de un mundo a otro a una gran velocidad, pero tienes mucha razón, Carmen, con eso. Así que, bueno, en esta grandilocuencia de los términos, en el día de la fiesta nacional, que saludaba el ABC en su portada, con una imagen del besamanos del Palacio Real, en el que Mariano Rajoy se detuvo durante unos instantes a conversar con Leticia y Felipe, los reyes de España, y entonces esa conversación quedó retratada. Debió ser una fracción de segundo, porque el besamanos va muy rápido. O sea, hay una cola de gente que va pasando. Ahora os cuento, porque yo estuve una vez allí que me vi de pronto en medio del besamanos, que es una cosa de esas que le pasan a uno en la vida extrañísimas. Y entonces no da tiempo a mucho. Y además habían estado conversando antes durante el desfile, porque habían tenido oportunidad de conversar previamente. Pero el titular que utiliza el periódico ABC, la España constitucional unida contra el golpe. Miles de españoles expresan su orgullo en las calles mientras gobierno PSOE. Ciudadanos creen que su acuerdo derrotará a los sediciosos, dice el periódico ABC en su portada. Es que yo estuve una vez en el besamanos ese, ¿sabes? ¿Pero besaste la mano o no? No besé la mano, no. Bueno, había gente que la besaba, ahora que lo dices. Bueno, no estoy seguro. Sí, no lo sé. O sea, no me fijé tanto. Pero me pasó una cosa muy rara, es verdad. Y es verdad, debo decir, en honor a la verdad, que este año nos invitaron, pero no confirmamos la asistencia porque no nos parecía que el clima era el más propicio para ir. Pero es un lugar donde se reúnen todas las autoridades políticas. Hay muy pocos días en el año en el que coincidan el día de la celebración de la Constitución, el día de las Fuerzas Armadas y la recepción real posterior, donde hay un montón de corrillos políticos y tienes la oportunidad de ver, por ejemplo, a la mayor parte de los presidentes de comunidades autónomas, a un montón de políticos en activo y otros que no están en activo. Allí hice una de las fotos más bonitas que he hecho. No es especialmente buena en términos técnicos, pero se veía, estaba Rodrigo Rato intentando buscar la mirada de Mariano Rajoy. Rodrigo Rato ya le empezaban a asediar los casos judiciales y entonces se presentó en la recepción real, había sido invitado y estaba entre la gente todo el rato buscando a Mariano Rajoy. Yo me di cuenta y entonces le fui siguiendo con la cámara un ratito porque yo me saltaba bastante las normas en estas cosas, entonces y hacía bastantes fotos y las iba tuiteando. Y en un momento le miró embobado, intentando buscar la mirada de aprobación o de reconocimiento de Mariano Rajoy, que ya en ese momento estaba intentando distanciarse, ¿no? Pero ese momento, esa fracción de segundo, la capté y salió, y luego alguien la recogió, no sé si fue Manuel Javois o alguien así, en el periódico El Mundo, porque quedaba perfectamente retratado cómo el poder se puede perder y cómo después, cuando vas acudiendo en busca de la ayuda de aquellos que te acompañaron en ese camino, porque hay que recordar que Rodrigo Rato durante algunas semanas se pensó que iba a ser el sustituto del señor Aznar compitiendo contra Mariano Rajoy y perdió aquella batalla, pero bueno, luego fue premiado con la presidencia de Caja Madrid y con todo el posterior deterioro que conocemos de este viaje a los infiernos, ¿no? Pero ese gesto mirándole, observándole en la distancia, intentando buscar su mirada de complicidad que no se produjo, y era un momento muy bonito. Bueno, pues en una de esas recepciones que nos invitaron, yo no soy monárquico, es bastante conocido y bastante obvio, y además es bastante conocido por quienes cursan la invitación, o sea, no hay ninguna... Pero como el grupo de periodistas así que asistimos, pues asistimos un montón de gente, de periodistas que nos gusta meternos por ahí, por los desfiladeros y por los callejones oscuros de la corte madrileña. Y en una de esas, de pronto, hasta entonces, yo había ido a una, que en realidad era una especie de cóctel normal. Tú estabas por allí entre la gente, entre los políticos, y entrabas por una puerta y tampoco... además era en el Palacio Real en el que hay en Madrid, que ese no es el Palacio Real de verdad, el palacio, o sea, donde viven los reyes. Ese es un palacio así como un poco para recepciones y cosas así y tal. Y cosas diplomáticas, o sea, se utiliza como para eventos en realidad, ¿no? Y estando allí, en una de esas, de pronto nos empiezan a poner todos en una cola. Y claro, porque, no sé si era el segundo, el tercer año de que ya era rey Felipe VI, y entonces de pronto me vi en una cola gigante en dirección a algún sitio y pensando que nos daban paso a los salones y veía a todo el mundo como muy ordenada tal. Pensando que había comida y no pensando que había comida y bebida, porque además eso sí, ahí te hinchas. Y de pronto, claro, abren las puertas y me veo colocado, claro, yo iba hablando con Iñaki Gabilondo y estábamos de charloteo y de pronto me veo que abren las puertas y que no había manera de salir de la fila porque estaba todo lleno de cámaras de televisión en un lado. Tú ya entrabas y estaban los reyes saludando a todos los que iban pasando. Y claro, dices, oye, una cosa es que... Porque es verdad que además
tuve la oportunidad de conversar durante bastante rato con Leticia Ortiz en lo que era la sala de donde estaban... En fin, ¿qué tal? Bien, tuve una conversación. De hecho, se me acercaron después un montón de periodistas. ¿Pero de qué estabais hablando? Si estuvisteis muchísimo tiempo. Y estuvimos hablando de la prensa internacional y del interés de la prensa internacional sobre España. O sea, cosas de estas que tampoco son muy profundas. Pero quiero decir que no fue una conversación de una profundidad tal, pero estuvimos un ratillo y llamó mucho la atención porque la gente era como que nos quedamos además en un lateral del salón y parecía como una conversación muy solemne, muy privada, muy así como muy tal. Y en realidad estábamos hablando un poco del impacto de tal. Esto hace un par de años, ¿eh? Y bueno... Y eso, y de pronto me vi en la fila esa y claro, luego, y tenía a Germán Terz detrás, estaba toda, en fin, una fila muy larga, y claro, en todas las fotos algo así mirando como diciendo, hola, buenas tardes, mamá, en fin, las cosas de la vida. Esta profesión que te conduce a veces a los callejones más oscuros. Luego además lo conté entonces en el programa y alguien me dijo, ¿cómo puede ser que estás ahí en las cosas de la corte? Digo, sí, amigo, estas cosas del periodismo que te llevan a sitios insospechados, ¿no? Pero allí donde haya algo que se pueda contar aquí, porque eso sí, luego fui absolutamente... De hecho, yo pensé que eso iba a tener repercusiones y me ha sorprendido la invitación de este año porque yo siempre he enviado fotos desde el interior y siempre se me han acercado además policías diciendo, perdone, aquí no se pueden tomar fotografías. Digo, bueno, pues hasta que ustedes me lo han dicho, yo he seguido tomando y ya está, no pasa nada. Y, en fin, bueno, esto es lo que hay. Total, que ayer tuvo lugar ayer nosotros no estuvimos, pero ayer tuvo lugar una cosa de esas y se ve a Mariano Rajoy que está conversando con el rostro muy serio con los reyes de España. Y dice el periódico El Mundo, el Estado exhibe su unión y su fuerza frente al separatismo. Dice en su portada el periódico El Mundo, asistencia récord a un desfile militar en el que el rey reunió a políticos, jueces y sociedad civil. Sánchez, Zapatero, González y 26 exministros escenifican el compromiso del Partido Socialista. Bueno, en esto llamó mucho la atención no el hecho de que Pedro Sánchez acuda al desfile porque, bueno, se da por hecho que el jefe de la oposición, de hecho había... de todos los partidos políticos, creo que no estaba Izquierda Unida, pero sí asistieron al desfile, por ejemplo, algunos representantes de Podemos, asistieron, por supuesto, Partido Popular con bastante afluencia, Partido Socialista, pero al Partido Socialista Pedro Sánchez le sentaron junto a Albert Rivera. Que decía, yo digo, hombre, no sé si es la mejor imagen que quiere ofrecer Pedro Sánchez y... Dice el Kiji, el día que Radio Cable traicionó sus valores con un beso. No, querido, el Kiji. Yo no besé a nadie porque vamos a ser un poquito precisos en la descripción del asunto. Pero luego bien que os gusta además cuando cuento los detalles de lo que sucede en los oscuros, a ver de dónde creéis que se saca la información, si no de lugares así, ¿no? Hay que descender a veces, decía el escritor Héctor Aguilar Camín, decía, a todos nos gusta comernos un filete, pero a nadie nos gusta que nos describan cuál es el proceso de extracción de los filetes. Pues esto es un poco parecido. ¿De dónde crees que salen las informaciones? Otra cosa es que luego asista gente que no cuente las cosas que ve, pero en fin, se trata de eso. Bueno, el caso es que dice, vimos ayer esa imagen, Albert Rivera sentado junto a Pedro Sánchez, asistencia récord a un desfile militar en el que el rey reunió a políticos, jueces y sociedad civil. Sánchez, Zapatero, González y 26 exministros escenifican el compromiso del Partido Socialista. Es verdad, acudió el Partido Socialista al completo, Pedro Sánchez, Zapatero, Felipe González, a esa recepción. Y después Rajoy dice, estima que Puigdemont volverá a la ley con decir que no ha declarado la independencia. Estima que Puigdemont volverá a la ley con decir que no la ha declarado. O sea, para activar el artículo 155 tiene que declarar formalmente la independencia y por lo tanto por eso hay un requerimiento previo que tiene que hacer Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, pidiéndole a quien haya declarado supuestamente la apertura de ese proceso de independencia que especifique exactamente en qué ha consistido, ¿no? Por eso, de ahí todo lo que hemos estado viviendo en las últimas horas. Pues bien, según el periódico El Mundo, Puigdemont volvería a la ley con decir que no ha declarado la independencia. No está exactamente fuera de la ley, porque no se sabe si la ha declarado o no la ha declarado, así que... Pero lo que sí que hemos visto es que Puigdemont ha concedido una entrevista en CNN Internacional y entonces allí le han preguntado sobre este asunto. Y decía Puigdemont, debemos dialogar con Cataluña. Le preguntaba el periodista de la CNN si aceptarían un referéndum. What is your bottom line
Is your bottom line that you would accept a referendum that the Spanish government accepts, a referendum about independence? You said in your speech yesterday, what about the Scotland scenario in Britain? Would you accept that type of referendum accepted by Madrid? Por descontado. Nosotros estamos dispuestos. Of course, we are ready to accept a referendum like the one that took place in Scotland. Decía Puigdemont, aceptaríamos por descontado un referéndum como el de Escocia, pero porque luego hay que leer entre líneas también. Cuando Carles Puigdemont se expresa en estos términos es interesante ver exactamente dónde están los márgenes de negociación ahora mismo, en qué consisten. Insiste mucho en la mediación internacional, insistió ayer en la CNN, y a partir de ahí podemos también extraer algunas otras conclusiones, porque aunque siguen insistiendo en esto, lo que daría que pensar que el proceso está completamente cerrado, pero él insistía en un pequeño aspecto. Hay algo en lo que nos podemos fijar. Decía, hay que entender que hay un problema de encaje entre Cataluña y España. Hoy estamos en un momento en que lo más importante es que no haya ninguna condición previa para sentarnos a dialogar. Aceptar que debemos dialogar. Debemos dialogar en las condiciones adecuadas. A lo mejor nos puede ayudar dialogar si 2 personas del gobierno catalán y 2 personas del gobierno español simplemente se ponen de acuerdo en una sola cosa, que es en nombrar un mediador, por ejemplo. Pero lo que es irrenunciable es que las conversaciones y unas hipotéticas negociaciones deben partir del reconocimiento de la realidad. Y es de lo que hay que hablar, de la relación Cataluña-España, que no funciona. Y que hay una gran parte de los catalanes que quiere convertir Cataluña en un Estado independiente y que quiere hacerlo con acuerdo con el Estado español. Pero hay que hablar sin adjetivos, hay que hablar de todo, sentarse. Hay que hablar de todo, pero hay que encontrar ese encaje entre Cataluña y España. Y decía Joan Baldoví, ayer le entrevistaron en La Sexta, y era interesante la entrevista porque partía de una anécdota que se había producido en el Congreso de los Diputados, donde se pusieron a hablar de las patatas, si eran mejores en un lugar que en otro. Hablaba de las patatas calientes, de cómo pasárselas unos a otros. Y Joan Baldoví decía, hay vida más allá de Cataluña, pero sobre todo hay un problema de financiación real, que no solamente está sufriendo Cataluña, que están sufriendo otras comunidades autónomas. El problema no es solo Cataluña ni Euskadi. Hay vida más allá de Cataluña y de Euskadi. Y hay algunos parlamentarios que representamos otros territorios creemos que hay patatas calientes que se tenían que haber solucionado, y uno de esa patata caliente es el problema de la financiación, que afecta a todos. Por tanto, la patata valenciana y la patata murciana forman parte también de la patata española. Sí, la patata española. No, pero lo decía Joan Baldoví. Hemos extraído ese audio porque nos parece que retrata bien cuál es la esencia, el núcleo central del principal desencuentro. Luego ya hemos hablado mucho estos días, no vamos a repasar todo, pero con Cataluña están pasando muchas cosas. No solo está pasando esto, está pasando también, hay un asunto identitario, también hay un rechazo muy fuerte a las políticas de Mariano Rajoy, también a la reacción contra la corrupción, también tiene que ver algo con lo cultural, con lo lingüístico, es decir, con la identidad, todo eso. Pero hay un núcleo fundamental que está relacionado con la financiación autonómica, que es un problema no totalmente resuelto, así lo expresaba Joan Baldoví, y por eso nos parecía interesante también destacarlo. Y bueno, mientras tanto, pues sigue la tensión que se está viviendo en torno a si se ha declarado o no la independencia. El hecho es que no se ha declarado, puesto que ahora acabamos de saber, hay una última hora que publica 324.cat que dice que la CUP ha demandado por carta a Puigdemont que proclame ya la República. Si la tiene que proclamar es que no la ha proclamado, pero es verdad que cabría el espacio de la proclamación todavía, ¿no? Que es un poco en lo que está situado el debate. Bueno, es que ¿qué tipo de convencimiento le ha hecho el presidente del gobierno al señor Carles Puigdemont, más que pues lo que decían las portadas ayer, ¿no? Hablar de ultimátum, hablar de tal, cuando en realidad
yo creo que tendría que haber también un compromiso para intentar convencer, porque no se trata de vencer, sino de convencer. Entonces no sé tampoco qué estará pasando por la cabeza de Carles Puigdemont. Mucho se especula y demás, pero ¿qué le frena ahora a Carles Puigdemont a proclamar esa república por la que él pues hizo salir a la calle ese 1 de octubre, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. La CUP, la verdad, que parece bastante decidida. Luego, además, la CUP estaban pensando incluso en dimitir, en dejar sus actas de diputados, de parlamentarios en el Parlamento de Cataluña, y decían hacer política de calle. De hecho, si no recuerdo mal, este sábado tienen como una especie de consejo en su organización y van a decidir qué hacen con todo ello. Si deciden hacer esa política de calle, no sé en qué se puede materializar, pero bueno, tienen hasta... El primer plazo es hasta el 1, el primer plazo que les ha dado Rajoy, y si no recuerdo mal, el siguiente es hasta el jueves. Sí. Bueno, y mientras tanto el Partido Socialista dice, hoy el periódico El Mundo, le vimos efectivamente muy presente ayer en los actos que se celebraban, y entonces el periódico El Mundo dice que el Estado ha exhibido su unión y su fuerza frente al separatismo, con toda esta asistencia récord a un desfile militar en el que el rey reunió a estos políticos, jueces, sociedad civil. La Razón, 12 de octubre, la fiesta de la unidad de España y la Constitución, dice el periódico La Razón, el desfile y la recepción real posterior contaron con la asistencia histórica y el apoyo al rey y la Carta Magna en respuesta al desafío catalán. La manifestación en Barcelona también desborda las previsiones y reúne a 13 veces más asistentes que el año pasado. El rey confía en que la situación catalana se reconduzca, dice el periódico La Razón en su portada, y califica esta recepción de una optimista y firme recepción real. Moncloa asegura que si el gobierno responde que no ha habido DUI, se volvería a antes del pleno que aprobó la desconexión. Puigdemont no prevé responder hasta el lunes entre presiones de Esquerra Republicana para que haga efectiva la independencia. Y mientras tanto el Partido Socialista también está intentando que todo esto se defina. ¿Qué espera que responda Carles Puigdemont? Porque aquí hemos estado debatiendo toda la mañana que él ahora mismo tiene que elegir entre enfrentarse a la CUP, a la calle, a las personas que de buena fe pensaban que esta vez sí iban hacia la independencia, o si no, a toda la fuerza del Estado de Derecho. No sé qué respuesta se le ocurre que pueda dar el presidente de la Generalitat. ¿Usted le ve a Carles Puigdemont diciendo, pues mire, no declare la independencia y no la quiero declarar? No, yo no lo veo de ninguna de las formas, porque no quiero prejuzgar. Yo lo que creo que debería hacer por responsabilidad y por respeto a la ciudadanía catalana y española es decir exactamente la verdad, su verdad. Así que parece que está tratando de que se defina. Hay algo de... Explíquele usted a los catalanes que les ha engañado, porque todo conduce necesariamente a esto, ¿no? Y esto no es que haga que la situación se destense demasiado, pero además el Partido Socialista se ha alineado con las tesis del Partido Popular, apoyando incluso el artículo 155, refugiándose en una hipotética, después en una reforma hipotética de la Constitución. Dicen haberle extraído esa promesa a Mariano Rajoy, pero está por ver que todo eso tenga lugar o no en el futuro. De momento se han alineado con las principales tesis de Mariano Rajoy. A mí esto me llama la atención porque estoy convencido de que el Partido Socialista podría haber liderado otro tipo de iniciativa, porque entre la independencia y la aplicación del artículo 155 caben muchísimos matices. Cabe, por ejemplo, la opción, el protocolo Podemos, una consulta, un referéndum pactado y no unilateral. Bueno, es una posibilidad, pero caben otros muchísimos escenarios también. Cabe, por ejemplo, una reforma constitucional que realmente afecte al encaje de las comunidades autónomas nueva, o por ejemplo proponer un nuevo modelo de relación entre Cataluña y el resto de España similar al que tiene el País Vasco y el resto de España. Pero para hacer eso alguien tendrá que presentar unas cuentas y ver si esto es sostenible o no, si se puede hacer o no y qué consecuencias tendría para el resto de comunidades autónomas. Bueno, abrir un debate serio, pero por lo menos tener un planteamiento y liderarlo, no desaparecer del mapa como si no estuviera ocurriendo nada, ¿no? Porque si no, la imagen que va a trasladar el Partido Socialista es que volvemos de nuevo a aquel verano en el que pactaron con nocturnidad la aplicación del artículo 135 y que tanto coste ha tenido para el Partido Socialista. Y me da la sensación de que no están evaluando, digamos, el desencuentro que se puede producir con un electorado, el del propio PSOE, que apostó por Pedro Sánchez entre su militancia, con una victoria atronadora frente a Susana Díaz, pensando que Pedro Sánchez representaba una novedad respecto a las posiciones y a los postulados de Susana Díaz. Y da la impresión, por lo que estamos viendo en las últimas horas, que no es exactamente
así. Mary. Pero en esto a lo mejor una de las opciones que están barajando, dentro del Partido Socialista electoralmente es vamos a aferrarnos a lo poco que tenemos, que sabemos que es relativamente seguro, que son los votos del Partido Socialista de Andalucía, y intentar hacer, actuaciones como les gustarían a los votantes socialistas andaluces. Otra cosa es que están haciendo bien el análisis, porque a lo mejor no es así. A lo mejor en unas próximas elecciones el Partido Socialista pierde Andalucía. Es que eso puede pasar, porque cada vez ha perdido más votos. Entonces, a lo mejor se están aferrando a algo que, les puede dar un mínimo de votos, pero luego no lo van a conseguir. Y un Partido Socialista que no tenga el apoyo del Partido Socialista Vasco, del Partido Socialista Catalán, no puede ser que el Partido Socialista quiera ganar unas elecciones si en el País Vasco es una fuerza cada vez menor y en Cataluña también. No pueden ser fuerzas que no tengan fuerza en esas dos comunidades y pensar que puedes ganar unas elecciones. Bueno, pues así, en esa posición del Partido Socialista, con una cierta ambigüedad en la que están navegando, hay, dice el Partido Socialista ha terminado de posicionarse, dice, parece que están más cerca del Partido Popular. El PSOE, lo del PSOE es alucinante. Bueno, el caso es que es verdad que esto produce una cierta, porque a pesar de que están contando con mucho apoyo mediático, vimos ayer la portada del periódico El País, era muy contundente y gozan de una cierta... Pero claro, yo decía, a ver, Pedro Sánchez no debería reflexionar en esto, porque los militantes del PSOE con los que estaba hablando en las últimas horas no estaban muy contentos. De hecho, estaba previsto este fin de semana la celebración de, no sé si es un congreso de estos del PSOE o una junta de estas, no recuerdo qué es, que tenían un acto y que ha sido anulado porque había muchas discrepancias con la posición que ha asumido en torno al 155. O sea que, porque se podían manifestar públicamente y entonces el PSOE ha preferido despejar la reunión, ¿no? Bueno, si yo solamente digo, el Partido Socialista o hace esta reflexión o el mensaje que puede enviar a su militancia es demoledor, absolutamente demoledor, ¿no? Porque parece que han abandonado la posibilidad de cualquier tipo de alternativa, por muy partido de Estado que sea. Pero si solamente te están aplaudiendo el periódico La Razón, el periódico ABC, el periódico El País, la cadena SER, dices, claro, yo entiendo que es muy seductor verse aplaudido por algunos de los cuales habían sido sus principales enemigos cuando competía contra Susana Díaz, pero algo le debería hacer reflexionar, ¿no? Algo le debería hacer reflexionar. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Y también ha sido un asunto objeto de análisis con mucha profundidad en la prensa internacional. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Buenos días, cafetera. En esta semana es verdad que ha habido dos asuntos que han llamado mucho la atención. El primero ha sido la manifestación del domingo por, digamos, del sector de los antiindependentistas, que bueno, ha captado la atención y ha recibido mucha atención. De hecho, también ha sido portada pues de medios desde el Washington Post al Financial Times, The Guardian, Liberación, el Corriere della Sera, en fin, los principales diarios de Europa y del mundo la destacaron mucho porque era un poco la puesta de manifiesto de que había una España, una mayoría silenciosa, que es un término que usaron varios de ellos, o los anti-independencia, que parecía que se habían despertado, ¿no? Que después de estar bastante adormecidos y de no haberse dejado oír mucho, habían salido a la calle para manifestarse claramente en contra de la independencia. Y lo habían hecho más, habían como
habían plantado cara, digamos, a los independentistas en la calle. Algún medio no llamaron especialmente de atención los incidentes fascistas que hubo en alguna de las marchas. El Daily Mail, que es un diario sensacionalista británico, sí que tuvo un periodista en la marcha que sí lo resaltó, pero en general la mayor parte de los medios internacionales se limitaron a destacar que había sido un gran despliegue de los partidarios de la unidad de España. Luego el tema que después ha centrado toda la atención ha sido la declaración de Carles Puigdemont del martes, que había, me parece que eran 1000 periodistas de medios de todo el planeta acreditados para seguirlo, y ha habido muchísima atención, muchísima expectación y hasta cierto punto mucha confusión después con lo que se ha declarado, ¿no? Es un poco lo que han destacado todos los medios. Tienen bastante claros que no se ha visto la declaración unilateral de independencia, pero sí que es verdad que han dicho un poquito que Carles Puigdemont ha jugado a la prórroga. Era, por ejemplo, lo que decía el diario Libération, que jugaba al apaciguamiento, decía Le Figaro, otro diario francés. Algún medio decía que sí la había declarado, es decir, que sí la había declarado, que luego la había suspendido, pero sí, en general, la mayor parte consideraban que había sido un frenazo en toda regla, y que era una marcha atrás en pos del diálogo, en pos de buscar una solución, que se había evitado lo peor, ¿no? Porque es verdad que en toda la atención, en todo lo que habían dicho los medios antes de la comparecencia de Puigdemont, se hablaba de que era el día de la verdad, que podía estar ante el abismo Cataluña. Se alertaba, muchos editoriales alertaban de que era un error importante declarar la independencia unilateral, y al final la fórmula elegida por Puigdemont realmente dejó confusos. El propio corresponsal del New York Times, Rafael Minder, lo decía, ¿no? Ha sido un discurso confuso que ha dejado perplejo a todo el mundo, pero es verdad que digamos que ofreció una fórmula un poco de dejar en stand-by y de rebajar un poquito la tensión. Luego también ha tenido mucha repercusión la respuesta de Rajoy, que pues esto, para que os hagáis una idea, ha causado también bastante perplejidad y bastante confusión, y una cosa muy llamativa es que, por ejemplo, dos de los más importantes medios de Estados Unidos, el New York Times y el Washington Post, coinciden en el titular de esta noticia, ¿no? Y que era: España pregunta a Cataluña si ha declarado la independencia o no. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos... Bueno, pues me vais a permitir que ahora hagamos un alto en todo esto de Cataluña, en todo esto que está ocurriendo, porque también sabéis que tenemos la mirada puesta en los últimos días en los sucesos de Murcia, la resistencia vecinal a estas obras que estaban teniendo lugar, creando un auténtico muro que cruzaba Murcia, y entonces ha habido un levantamiento vecinal con mucha tensión que se ha expresado y que aparentemente habían conseguido algún éxito. Y hemos caído un poco en la trampa todos, porque de pronto hubo algunos periódicos que titularon diciendo: Adif cede, adelanta las obras de soterramiento del AVE para rebajar la tensión, y pensamos que era una conquista de los ciudadanos, pero parece que en esto hay matices. Y nosotros tenemos una observadora privilegiada, es una resistente de 81 años, que se puso delante de las excavadoras y se ha convertido en una auténtica personalidad allí. Ana Jiménez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por volvernos a atender, porque me da la impresión de que hemos caído un poco en la trampa del anuncio. Parece ser que este anuncio de que iban a adelantar las obras de soterramiento del AVE no es tal y como lo están contando, ¿no? No. A mí ya de Alicante y de otros sitios me han llamado: uy, mira, ya lo tenéis todo solucionado, qué tal y qué cual. No, mira, ¿cómo nos podemos creer? Mira, en el 2006, todo firmado por todos los estamentos, el dinero, todo lo había arreglado para empezar a hacer el soterramiento, en los 2006, y todo firmado.
¿Cómo no lo vamos a creer si ahora no hay ninguna firma que bla, 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 bla de palabra? Pues otra mentira más. O sea que ellos lo que no quieren es, dice, que tenemos que dejar que sigan haciendo las obras, poniendo los postes para seguir poniendo los muros, porque si no, no va a haber soterramiento. El día 15 del mes que viene, que va a empezar, que se han adelantado, y va a empezar el soterramiento. ¿Soterramiento? ¿Pero qué soterramiento? Pero si lo que no queréis es que sigan las máquinas que trabajando para seguir poniendo el muro, cosa que no vamos a consentir. Claro, porque vosotros estáis yendo, todos los días estáis yendo, las manifestaciones continúan para que no se siga construyendo ese muro, ¿no? ¿Vais todos los días? Todos los días sin faltar un día, todos los días. Y el día 28 nos vamos, no lo sé, los autobuses que iremos, nos vamos a Madrid a protestar. Y ya tienen día, no sé si es el 6 o el 7 del mes que viene o el 8, ya tienen día en Bruselas, que también lo van a escuchar. Porque esto es una obra ilegal, y no nos convencen para absolutamente nada. Se han empecinado en traer el AVE en superficie, cosa que nosotros no lo vamos a consentir. Aquí vendrá el AVE cuando venga soterrado, como es normal. Pero lo anormal no porque venga, no venga. Es que tú sabes lo que deja a 300.000 personas. Murcia, dividirla en dos. Hay uno, pero es que esto es de locos. Y las personas, no piensan en esas personas que hunden todo, tienen sus tiendas, tienen bancos, tienen de todo. Eso, el comercio lo hunde, totalmente hundido. Y 800 criaturas que pasan todos los días, al instituto, que lo tienen pegadico aquí, y colegios, los dejan, pero ¿por dónde? Y las personas que van en sillas de ruedas, pero esto es de locos, un empecinamiento que han cogido, que ya no sé ni qué pensar, te lo digo de verdad, ya no sabemos ya qué pensar, no lo sabemos, es ya demasiado. Algunos éxitos sí que habéis conseguido, porque de hecho con esta presión había una primera fase de esta ampliación del soterramiento que estaba adjudicada, que estaba a los 500 metros, y lo han separado a 1 kilómetro y pico, ¿no? Sí, pero eso bla, 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 de palabra. Y yo digo, si con tanto firmar y tantas firmas como se hicieron no han hecho caso, pues ¿cómo van a hacer caso ahora por mucho que hablen y por mucho que digan? Es que a mí no nos convencen, esa es la verdad, no nos convencen. Y hay 50 personas que le ha llegado una multa de 600 euros. Así, esto te lo queríamos preguntar también, porque parece que se han empezado a recibir las multas que se imponen y que aplicando la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Sí. Pues una chica me enseñó ayer la foto. Dice, mira, Ana, por lo que me han multado. Pues porque vive enfrente y le dio por hacer los furgones, porque hay tantos furgones y tanta policía, que fue y le hizo una foto. Alguien se dio cuenta y enseguida le pidieron el carnet y le pidieron 600 euros. Y otros porque fue cuando 2 días seguidos paramos los trenes, porque es que de verdad es la única cosa que nos quedaba, porque el pataleo, no podemos hacer otra cosa para protestar ya. Y cuando vino toda la policía, que trajeron policías de antidisturbios de Málaga, de Valencia, de Cartagena, eso parecía como si fuéramos, los terroristas número 1 del mundo. Y entonces, pues, hubo gente, yo no, que se hizo fuerte en las vías. Claro, los tenían que sacar, tenían que quitarlos. Y yo me dio mucha pena cuando vi al cura Joaquín, que es un hombre que es cura, y le decimos al cura, se llama Joaquín, decimos al cura Joaquín, porque está siempre trabajando en favor de los pobres, en favor siempre en las viviendas que quieren desahuciar. Él está el primero y las multas le llueven por todos sitios, y lo vi que lo estaban arrastrando, que eso me dio mucha pena. Y pues todo eso, o también 50 personas con denuncias que han recibido la denuncia y son 600 euros.
O sea que al cura Joaquín lo estuvieron llevando en volandas. Veo que hay un montón de... Sí, arrastrándolo. Yo lo vi arrastrando por el suelo. Eso lo vi yo arrastrándolo por el suelo. Y nada, y hoy yo, a mí el delegado del gobierno de aquí de Murcia, te voy a ser sincera, me cae muy bien. Y se lo dije a él. Y voy a intentar hoy, porque fue tan amable, que llamé a su secretaria y él no estaba, y me dijo la secretaria, ¿me deja su teléfono? Digo, claro, ahora mismo. Y por la tarde me llamó él, que yo no sabía ni que era él, porque yo no sabía ni cómo se llamaba. Yo, delegado del gobierno, pero no sabía ni cómo se llamaba. Y cuando dijo, soy Antonio, el delegado. Es cercano y es un hombre que para mí pienso que es muy humano. Y voy a intentar hoy, a ver si me escucha, y de verdad que perdone, porque hay personas que 600 euros a lo mejor lo que tienen, lo que le están dando de su seguro, de lo que están cobrando todos los meses, de su pensión. Y entonces vamos a ver si pudiera ser que esta persona, que yo confío, de verdad confío en él, me va a defraudar mucho si no lo hace, que coja y diga, venga, no se ha matado a nadie, ni se le ha pegado a nadie, ni se le ha hecho nada a nadie. Porque no es lo mismo que lo otro, que estas personas que son totalmente ajenas a la plataforma, porque nosotros somos todos, somos como hermanos de la caridad, de verdad. Somos totalmente inofensivos, y esas personas fueron y arrancaron, que hay que ver la fuerza que tenían que tener para arrancar esos muros de hierro y los tiraron en el medio de las vías, todo eso. Pero estas personas no han hecho nada. Una me enseñó ayer la foto que yo dije, pues ¿qué tiene que ver esto? Por las fotografías que le hicieron a los furgones, que habían, no sé si eran 9 furgones, los furgones estos de la policía, y se me dio la idea de hacer así. Estaba al frente de mi casa y fui y lo hice, y claro, alguien lo vio, alguno de esos le cogió él y nos da 600 euros de... Le han enviado una multa de 600 euros. Bueno, pues Ana, queríamos hablar contigo para ver en qué situación se encontraba esto, porque en efecto parece que se ha hecho alguna suerte de anuncio, pero claro, hasta que eso no esté firmado, hasta que comiencen las obras, y eso no suponga de verdad la paralización de la construcción del muro, todo lo demás son palabras y promesas vacías, pero hay una gran respuesta de los vecinos y que están demandando además justicia y que no se les apliquen esas multas por una acción de protesta por la construcción de un muro que está dividiendo la ciudad en dos. Bueno, queríamos hablar contigo, Ana Jiménez, te volveremos a llamar para ir siguiendo poco a poco cómo van avanzando estas reivindicaciones. Ana Jiménez, muchísimas gracias. Aquí estoy. Vale, muchas gracias. Cuídate mucho. Ale, muchas gracias a vosotros, y darle aire a Murcia, que Murcia existe, y Murcia necesita, ya has visto lo que te escribí, has leído lo que te puse, ¿no? Sí. Pues has visto Murcia lo que es. ¿Has visto Murcia lo que ahora, es? Ana me envió un WhatsApp ayer, me decía, tienes que ver esto porque es verdad, Murcia... Bueno, pero yo tengo muchos amigos murcianos, a mí me gusta mucho Murcia, que diría Mariano Rajoy, me gusta mucho Murcia, donde hay muy buenas gentes. Ana Jiménez, muchísimas gracias. Y es verdad, ¿eh? Un beso. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Es verdad que yo tengo un montón de amigos de Murcia, no me mires así, Mary. Mi amigo Nico García es de allí, Molina del Segura. Me hace gracia Nico. la frase de yo tengo un amigo de esos. ¿Murcianos? No, pues tengo muy buenos amigos en Murcia. Como cuando dicen, no, sí, yo tengo un amigo catalán. Los murcianos hacen cosas, que dice claro, Paco. Tengo un amigo catalán y es muy majo, ¿no? Tengo un amigo inmigrante y es muy majo. ¿Estás metiendo conmigo así indirectamente? ¿Estás haciendo un lanzamiento de una andanada? Que la jauría humana me ha trastocado la cabeza. Bueno, La jauría humana, la película elegida por los oyentes para que comentemos aquí. No, ha sido la película elegida, he sido yo muy insistente durante muchas semanas, primero porque es cine clásico. Es una película maravillosa. Claro, es verdad, hay quien me decía, bueno, claro, pero es que no lleva el ritmo del gran Hollywood actual. Claro, vamos a ver, es una película de los años 70 que tiene los ritmos que tiene, y eso es cierto, pero no te rías. Paralelamente, y te voy a decir por qué a mí me ha gustado. Te diré que he visto Norata. películas mucho más lentas.
Ah, bueno, claro, te iba a decir, porque El viaje de Chihiro, sin embargo, se puede decir que era una película rápida. No me voy a meter con El viaje de Chihiro porque a mí al final terminó gustándome, pero es verdad que, en fin, en términos de rapidez y agilidad, pues el caso es que La jauría humana a lo mejor no es precisamente tampoco la tal, pero bueno, han llegado muchas opiniones, y algunas muy positivas. Buenos días, cafetera. La jauría humana, una gran película, muy buena. Yo creo que es una película temporal, que se podía haber grabado ayer, hace un mes o incluso el mes que viene, y no pasaría en el tiempo. Le pasa como a las grandes películas, como La naranja mecánica, la puede grabar en cualquier momento, o que siempre estaría actualizada, no pasan los años por ella. Que hay gente que no le gusta, claro, ahí puede haber parte de la sociedad que se vea reflejada en ella, incluido con sus defectos, y entonces puede provocar un poco de rechazo, pero no deja de ser una gran película. Bueno, también quería recomendar El Rey Pescador. Bueno, que tengáis un buen día. Es muy buena recomendación. También han dicho por aquí mucho Martín H. Han dicho en los últimos días. El Rey Pescador, que decía José. Bueno, el caso es que es verdad. Probablemente es una película, como dice José David, dices muy bien. Es una película que es bastante atemporal porque habla del espíritu humano, ¿no? Del carácter del ser humano. Aunque está diciendo la tía Faustina, y de a María no le habrá gustado porque seguro que se ha dormido. ¿A que te dormiste fijo, Mary? Reconócelo, no, cuenta tú. Lo único que sí que puedo reconocer es que la he visto a trozos. Pero no pasa nada, ¿no? ¿Eh? No dices nada, ¿no? ¿Qué tripulación? O sea... Vamos a ver. El ejercicio consiste en hacer el ejercicio colectivo de ver la película. No pongas cara, de alumno suspendido. El análisis es el mismo. No, el análisis no es igual, es que solo faltaba. La película no te ha atrapado, por lo que veo, demasiado. A ver, no. ¿No? ¿O es que lo dejaste para el último minuto y luego se te ha echado el tiempo encima? Yo lo que creo es que lo más interesante pasa a partir de la mitad de la película. Pero, ¿y cómo sabes eso? Hombre, porque lo he visto. Claro, porque empezaste a verla a partir de ahí. No, Dios mío, Mary. Tenía que haberlo hecho porque, digo, he perdido más de una hora. Pero no, la verdad que estaba... O sea, pues te voy a decir, yo no discrepo de eso porque es de 1966 esta película. Y es verdad que, claro, en aquella época el tipo de cine, la cultura audiovisual era la que era. Y una cosa que hace muy bien La jauría humana, y es verdad que eso puede ser entendido como lento, el arranque, es presentar muy bien a los personajes. Entonces, para que tú después el desenlace te resulte impactante, porque no ya es la forma en la que está expresado visualmente, pero tienes que conocer bien cuáles son los arquetipos de los personajes, por qué están donde están, quiénes son, y esto no te lo resumen, lo vas conociendo muy poco a muy poco, ¿no? Esas vidas de aquellos que quieren salir de un pueblo que por otra parte está experimentando una gran prosperidad porque se están empezando a encontrar pozos petrolíferos, lo que hace que gente que venía de procedencias relativamente humildes, de pronto se hayan convertido en gente adinerada y muestran toda esa arrogancia del dinero, ¿no? Y colisionan con ese sheriff que es un hombre recto, dispuesto a defender la ley, y allí eso nos regala momentos, pero claro, para eso hay que describir cuáles son los caracteres, ¿no? Un sheriff que ha sido apoyado por el millonario del pueblo, por el oligarca del pueblo, para conseguir ser nombrado sheriff, y entonces, pero claro, eso permanentemente le pone en situación de debilidad porque están tratando de comprarle los favores concedidos durante toda la película, ¿no? He sido bueno con usted y podía haberlo sido más. ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Basta ya, Val! Váyase a casa. Vuelva a su casa y le prometo sentarme en esta silla para preguntarme qué diablos he hecho yo para que tanta gente crea que se me puede comprar. Calder, me han dicho que hay un negro en la cárcel que sabe en qué sitio se esconde Bob Reeves. Vuelva a casa. ¿Es cierto o no? Eso a usted no le importa. Quiero hablar con ese hombre. Vuelva acá. Y entonces dice, ¿qué he hecho yo para que todo el mundo considere que puedo ser comprado? Aceptar los favores. Los primeros favores cuando, bueno, es verdad, era un hombre recto que creía en la ley y demás, pero pensaban que podrían manejarle, que podrían cobrarle esos favores en algún momento, y ahí empieza tanto el millonario de la película como toda la legión de gente que hay alrededor en ese mismo tono, ¿no? Dice Hardy Useful, dice...
Oye, María.es, lo he visto a trozos, no es mejor que tengo un amigo de Murcia de Enra, ¿sabes? Le he dado la razón en eso. Pues no me estoy comprando una cosa. Primero, yo he dicho lo de un amigo de Murcia, pero tengo muchos. Pero he dicho un amigo de Murcia porque es verdad que es como mi hermano. O sea, Nico es como la persona con la que me refugio, que nos protege, es como una especie de padre protector. Entonces, no intentaba poner en valor eso. Y además quiero muchísimo a su familia y tenemos muy buena relación. Su chica es un auténtico encanto, es una delicia de gente. O sea, que no me vengáis con rollos macabeos. Y mientras tanto, en las calles de Texas, porque esto es una población así tejana, claro, los vecinos ahí, lo que se muestra muy bien es esa arrogancia del tejano, las envidias vecinales y cómo se expresan también con los padres de... Vamos a ver, la historia, el resumen de la historia básicamente es, hay un preso que huye de la cárcel y empezamos a conocer a lo largo de la película que estaba en la cárcel por un delito que no había cometido, por una serie de acusaciones injustas, pero se le empieza a torcer la cosa, empieza a morir gente a su alrededor por, en fin, primero un compañero, un presidiario que también está huyendo, asesina a alguien, ya le van a emplumar a él también el muerto, a partir de ahí su huida empieza a precipitarse, en el mismo pueblo en el que está huyendo, él está casado, tiene una mujer allí que tiene una aventura paralelamente con el hijo del millonario y resulta que el hijo del millonario en plena persecución termina falleciendo, con lo cual ya quieren jugarle la... Y bueno, todo el mundo, el pueblo empieza a perseguirle ya como autor de supuestos crímenes no confesados, pero se empieza a convertir en una suerte de persecución que casi se convierte en la actividad lúdica del pueblo y la gente se empieza a subir a una especie de aventura loca por asesinar a un vecino, ¿no? Y eso es por la razón por la que yo quería que la vierais, porque es fácil y parece que no, y esto es una película y está expresada como está expresada y es del año 66 y tiene toda esa retórica de los 60, pero qué fácil es prender una chispa y que la justicia desaparezca del panorama, ¿no? Y la gente empieza a creer que tiene derecho a cobrarse la justicia por su mano y unos apoyados en otros empiezan y sobre todo creyendo que tienen impunidad, empiezan a incendiar la comunidad, ¿no? Luego está todo el estereotipado del hombre tejano, la forma en la que se dirigen a las mujeres, pero luego este preso que intenta volver a su pueblo donde viven sus padres, que ya llevaban la condena sobre sus espaldas por el hecho de ser los padres de esa persona que estaba en la cárcel, y eso les provoca a ellos no pocos problemas cuando los vecinos empiezan a enterarse de que el muchacho se ha fugado de la cárcel. Buenas noches. Tomando el fresco, ¿eh? Es muy agradable en estas noches calurosas. Hemos oído que Bob se escapó de la cárcel. Yo creo que el único defecto de ese muchacho es su egoísmo. Solo piensa en sí mismo, nunca en los demás. Yo espero que no se entere de cómo se ha portado su mujer. Un hombre como él es peligroso. No hemos tenido ningún hijo. Es una pena no tenerlos. Y a veces es una pena tenerlos. Ustedes lo saben por experiencia. Bueno, no creo que tarden mucho en apresarlo. Eso es algo inevitable. Qué suave perfume. Jazmín y madreselva. Tienen aquí un jardincito muy bien cuidado. Me gusta su casa, siempre me ha gustado. Si alguna vez piensan en venderla, acuérdense de mí. Lo que acabáis de escuchar es la conversación de un matrimonio mayor que se acerca a la casa de los padres, donde los padres están bajo los soportales por la noche, los dos sentados, viendo el atardecer, viendo el anochecer, y entonces se acerca a este matrimonio, que eran las voces que escuchábamos, y les están interpelando, pero no hay contestación de los padres del preso fugado, ¿no? Y entonces le están dando lecciones sobre... No han tenido hijos, pero están dando lecciones sobre lo egoísta que ha sido su hijo. En cierta forma les están juzgando a ellos también por haber sido un poquito los que le han educado. Qué difícil debe ser educar así a los hijos, lo digo yo, que no tengo hijos. Qué bonita su casa, pues mire, se la voy a comprar. Toda la arrogancia esa del dinero, llámeme usted si quiere tal, mientras ellos están viviendo con esa... Y lo que consigue muy bien, y por eso se agradece ese ritmo al que María no le convenció mucho, pero digo, por eso lo agradecí yo, porque refleja muy bien la atmósfera de prisión en la que viven todos ellos, ¿no? Es verdad, es un pueblo, tiene las puertas abiertas y tiene todo eso, pero en cierta forma están prisioneros también de esa misma situación. Bueno, y también son susceptibles de cualquier tipo de juicio, ¿no? Estos padres, los padres de Bob, el que está
en caza, o sea, en captura, ¿no? Se ve muy bien cómo no solamente tienen que sufrir el hecho de que su hijo pues se ha fugado de la cárcel y le está buscando muchísima gente, no solamente eso, sino que además la gente está viniendo a su casa para acosarles, ¿no? Este es un caso, pero también recuerdo la mujer que viene así muy católica, entonces entra y les dice, vengo a rezar por su hijo, a rezar por ustedes porque todo vaya bien y entonces ella les dice, a ver, es que no, los padres le dicen, no necesitamos nada de esto, o sea, lo que menos necesitamos es que nos acose la gente, ¿no? Cuando tú piensas que esas personas van a intentar apoyarte, van a intentar entenderte, no, porque al final hay un poder mucho mayor que ha dicho a la mayoría del pueblo que hay que ir contra él. Hay que ir contra él y contra su familia. Y eso está por encima de cualquier cosa. De hecho, también, no sé si se llega a apreciar del todo en la película, pero también es una manera de confrontación incluso entre gente que a lo mejor antes eran tus amigos, ¿no? Y en esa confrontación también un poco de un pueblo es de lo que hablaba 1101, que decía, al final se consigue una confrontación entre aparentemente iguales y mientras se van peleando entre ellos. Y seguramente clases dirigentes pues estarían de brazos cruzados tranquilamente. Sí. Y claro, eso es muy también del modelo americano, aunque yo estoy convencido de que hay muchos oyentes del programa que han podido sentirse identificados, porque es fácil identificarse en estas situaciones que se dan en ese pequeño pueblo tan degradado moralmente. Escribía Pablo Kurt en Film Affinity, decía, lucha de clases, envidias, crisis matrimoniales, culto al dinero, todo va embruteciendo el sueño americano en esa historia que gira en torno al preso fugado y al honrado sheriff, que es Marlon Brando, porque además el reparto es brutal. Robert Redford es el fugado y Marlon Brando es el honrado sheriff que lo persigue, ¿no? Y es verdad que es un reparto de lujo. Y decía Fernando Morales en El País que por lo visto el rodaje fue muy complicado. Hubo muchas dificultades en el rodaje porque había muchas diferencias entre el director, el guionista, el productor. Pero es verdad que transmite perfectamente la claustrofobia de esta sociedad que en el fondo tiene un punto de putrefacción, porque nos encontramos con cómo deciden saltarse totalmente los límites que marcan las leyes y las normas de convivencia, ¿no? De hecho, empezamos a ver también las diferencias de las clases sociales, el racismo que se percibe. Hay una situación en la que hay un negro que está pasando por la calle y entonces 3 de los matones del oligarca le paran por la calle y se produce una situación de una cierta tensión que se ve interrumpida porque aparece casualmente por allí el sheriff. Pero si no, estás percibiendo permanentemente la tensión que se vive y que en cualquier momento puede desembocar en una tragedia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Estaba paseando, señor Calder. Lem, guarde esa maldita pistola y váyanse los 3. Andando, váyanse. Roy, vete a casa. Vete ya. Si no estuviese de patrulla... No estoy de patrulla. Solo voy a comprarme un helado. Su sueldo sale de los impuestos que pagamos y tiene obligación de protegernos. Si algo les ocurre, caballeros, les prometo devolverles el dinero. Yo creo que lo importante es el final de la película. Que el que mata a Robert Redford dice, la culpa es de él, del distinto, que por eso justifica el matarlo. Sí, porque todo esto además es verdad, lo dice la tía Faustina, a todo esto al final el preso era el más inocente de todos ellos, porque todos se tomaban la ley por su mano permanentemente, ya eso culmina en el asesinato del propio protagonista, ¿no?, del preso, pero más allá de eso están permanentemente violentando la ley, violentando la sociedad y poniendo en cuestión todo tipo de límites, ¿no? Y bueno, al final, ¿cómo será que el sheriff está tratando constantemente de mantener la seguridad y para ellos el único lugar seguro donde realmente puede garantizarla es dentro de la propia cárcel? A usted le gustan los negros, ¿no? Vamos, Calder, si nos deja hablar un ratito con él, sabremos dónde se esconde Bob Reeves. ¿Por qué no se va a casa, bebe un poco más y se acuesta para dormir la borrachera?
Sí, y usted vuelva a la fiesta de Val Rogers para darle coba. Ande, no se olvide de que su cargo se lo debe a él. Has estado de suerte, Johnson. No te han matado de milagro. ¿Dónde está Bob? No lo sé. ¿Dónde está Bob? No lo sé. No mientas. ¿Qué mensaje llevabas a su casa? Ninguno, señor Calder, ninguno. Solo subí para saludarla. Por favor, déjeme bajar ahora. Quisiera irme a casa. Te voy a encerrar en el calabozo. ¿Por qué? Yo no he hecho nada. No tiene derecho a encerrar a un hombre que no ha cometido ningún delito. Estás haciendo obstrucción a la justicia. Créeme. Será mejor que me digas dónde se esconde Bob Reeves. Además, creo que estarás más seguro en la cárcel. Es verdad, cuando una comunidad se pudre, al final el único lugar seguro es la propia cárcel, ¿no? Y decía un loco en un manicomio, mírales que todos están locos ahí fuera. Y es un poco eso, ¿no? Te encuentras con esa sociedad. Alguien estaba diciendo aquí, dice, bueno, pero es que allí donde hay terratenientes, en los pueblos, dice, esto es una... dice, eso lo observas en muchos lugares, ¿eh? No es un lugar... Por eso yo creo que consiguieron estereotiparlo muy bien y que hubiera mucha gente por todo el mundo se sintiera en parte identificado con esto que nos dice José Espronceda. Dice, la iba a protagonizar Gary Cooper, pero al final se quedó con el papel Marlon Brando y acertaron de pleno. Y muestra que hace falta solamente que el terrateniente marque un objetivo para ir a por él y que a lo mejor no convences a toda la sociedad, pero sí a un gran número de personas para que vaya contra él, ¿no? Ahora levántate y piensa, lo ejemplificaba un poco, no tan fuerte, ¿no? como la película, pero lo ejemplificaba un poco con cómo los terratenientes de aquí, desde el gobierno de España, ¿no? Y desde el gobierno de Cataluña, pues han conseguido crear un objetivo entre dos sociedades que creo que todavía no ha culminado y que de momento creo que la mayoría de la gente está demostrando que es inteligente, pero sí que empiezan a haber ciertos grupos que se están creyendo ese objetivo para atacar ideológicamente y con un lenguaje bastante visceral contra ese objetivo que realmente han marcado dos terratenientes. Claro. El título original es de Chase y aquí en España se tradujo como la jauría humana. Y la jauría humana es un término que expresa perfectamente en qué consisten esos estallidos, ¿no? En la manera en la que se puede lanzar una chispa y la gente se sube como una auténtica jauría, incluso pierde el norte y pierde la capacidad crítica y la voluntad propia para volverse, bueno, pues eso, casi un animal, ¿no? La jauría humana, la miseria humana. La jauría humana, gran película con Marlon Brando, Robert Redford, Robert Duvall, Jane Fonda, una maravilla de película que muestra varias cosas. Por un lado, la miseria del ser humano, sobre todo cuando se agrupa y dejan salir lo más bajo de cada uno de ellos para hacer una mentalidad común absolutamente repugnante. Y luego el poder del dinero, como el rico del pueblo, el señor, se me ha olvidado el nombre, Rogers, él no es malo en sí, ni siquiera el hijo. Son personajes que al final salen bien parados en la película, pero lo que es realmente perverso es el dinero y el capital que tienen. Un saludo, Resistencia. Chao. Sí, es verdad, porque además los perfiles, por eso digo que la construcción de los personajes, que para lo que se requiere un gran tiempo, y por eso se recrea mucho en cómo son esos personajes, pero tienen diferentes perfiles, ¿no? Pueden llegar a ser cruel con su mujer, pero puede ser verdaderamente cariñoso con su amante. O sea, describe bien la complejidad de la naturaleza humana, ¿no? Y ese padre que en el fondo lo que anhela es el cariño de su hijo, ¿no? Ese padre que también aparentemente al principio de la película tenía un comportamiento bastante recto para ser el millonario, el oligarca, el que abusaba. Son casi peor los que están alrededor, que intentan parecerse a él. Todo eso detalla muy bien los matices de la personalidad de los seres humanos, ¿no? Y eso también es muy interesante también, eso por la forma en la que está descrito. Mamen Páez. Buenos días, cafetera. Bueno, solo un momentito para deciros sobre la película. A mí lo que más me impacta del tema es la pasividad con que la imagen esa de todo el pueblo mirando mientras
apalean, maltratan, en fin. Eso es lo que debemos ver, a mi entender. Cómo estamos pasivos ante determinadas situaciones porque nos dirigen hacia ellas, nos dirigen hacia la violencia y luego observamos pasivos cómo lo consiguen. Bueno, que tengáis un buen día y no olvidemos a los refugiados, que ya hace tiempo que no estoy por aquí. Un abrazo a todos. Y es verdad cómo se empuja la sociedad, ¿no? Pero es verdad, dice, que estaba preguntando a alguien, ¿no? ¿Cómo? Sí, Carmen Fernández decía, por cierto, ¿habéis visto algún niño en la película? No, y es algo que es verdad, que es algo muy curioso, ¿no? Sí, es curioso. Igual también, porque a lo mejor la inocencia de un niño y la bondad de un niño no entraría a lo mejor en esa jauría humana, ¿no? No se dejaría llevar por esa masa e incluso cuestionaría una serie de creencias. Dice Ángel, al final la jauría consigue doblegar a la autoridad y le dan una paliza al ser brutal y además asesinan al protagonista, ¿no? Pero, bueno, una gran película, La jauría humana, muchísimas gracias, por fin la hemos podido ver y ahora se proponen varias, vamos a lanzar la votación, una de las propuestas, estoy viendo, es La herencia del viento, hay otra propuesta también, bueno, tenemos muchas recopiladas, está Martín H, que nos apetece mucho también, Martín H, vamos a lanzar la encuesta y votamos y mañana damos a conocer cuál es la película que propondremos para la semana que viene para que la podáis ver. Pero os pedimos que participéis en el ejercicio y que además vayáis enviando los audios. Especialmente nos interesa tenerlos los jueves por la mañana porque nos ayuda también a preparar un poquito la película, que es más complicado que una sección convencional donde podemos estar metiendo los audios en directo. Así que os pedimos que los facilitéis, así que nos ayudéis con eso a lo largo de la semana. Bueno, nos marchamos. Mary, thank you very much. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos por esta semana. Y bueno, la semana que viene no sé si pintarán bastos, pero sí pintan 155. La semana que viene más. Volvemos el lunes. Gracias a todos, gracias por vuestro cariño, por vuestra compañía. Muchísimas, dice, tremenda película, cómo hay gente tan sádica capaz de enfrentar a las personas hasta el límite. Dice Lisa, también Ramón, dice, cómo gente buena puede convertirse en mala a golpe de estallido. Bueno, la semana que viene volvemos. Muchísimas gracias a todos los que apoyáis el programa, a los que participáis en directo, a los mecenas que hacéis posible esta experiencia, de verdad, de corazón. Muchas gracias de parte de La Cafetera y el lunes nos volvemos a escuchar. Pasadlo muy bien, portaos muy mal, la vida es muy breve y tenéis que disfrutarla. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Adiós, hasta mañana, hasta el lunes. Adiós, Mary. Lunes. ¿Vas a pasarlo muy bien. ¿Vas a salir? Sí, creo que sí, vale, algo haré. Ya lo imaginamos. Bueno. Pasadlo muy bien. Adiós. We'll take the highs and lows with a smile. We see forever free from here. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.